Entonces, buenas noches, mi querido público. Un programa más de información al desnudo. Diciembre, prácticamente se nos fue el año. Esa es la realidad. Ya estamos en diciembre, ya, ¿verdad? Estamos al final de año, pero con una situación bastante crítica que estamos viviendo en el mundo, de una, yo diría, de una miseria espiritual, diría yo, por la masacre que se vive en Palestina. Palestina es un pueblo que está siendo desangrado, que no hay fórmula de cómo parar esta situación, y tenemos que dedicarle este programa a ese pueblo humilde, luchador y de resistencia, donde un niño en Palestina es uno de los lugares más peligrosos. También tenemos que, hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Perú. Ustedes saben que hace un año ya del golpe de Estado a Pedro Castillo, y estamos recordando ese fatídico día y lo que está haciendo el pueblo peruano para reponer a Pedro al poder sacarlo de la cárcel. También tenemos que ver cómo Fujimori, un asesino convicto, confeso, lo sacan de la cárcel y le dan un indulto, mientras que al presidente Pedro, que no ha hecho nada, lo mantienen prácticamente secuestrado e incomunicado. Nosotros teníamos hoy íbamos a tener al abogado Wilfredo Robles, quien nos iba a hablar de lo que está pasando legalmente hablando con Pedro, pero él se encuentra en la actividad y no sabemos si en algún momento va a conectarse. Pero mientras tenemos a las compañeras Micaela, Gloria, que son la compañera Carmen Ramos, que son del movimiento La Micaela, que están aquí con nosotros para que nos digan qué han hecho en estos 3, 4 días de lucha ardua para defender la soberanía del Perú. Buenas noches, Gloria. No sé cuál de ustedes va a asumir la comunicación. Arranque, compañera. Tenemos aquí la casa llena. Tenemos los compañeros de México, tenemos los compañeros de Perú, los compañeros de Ecuador, de Brasil. Bueno, aquí está el compañero de Haití, de Venezuela. O sea que estamos a casa llena. Vamos a darle, compañera, estamos esperando. Gloria, arranca usted, Gloria. ¿Qué ha pasado en estos días? Gloria. Gloria Salinas, Valdés. ¿Me escucha? Sí. Il microfono di lei sta... Micrófono, usted tiene micrófono. No la escuchamos, Miquela. Gloria. No, Gloria es de este lado que está. Tiene Micaela Batidas, da la compañera de este lado, tiene el micrófono cerrado. Y Gloria tiene micrófono cerrado también. ¿Quién va a abrir el micrófono de ustedes, por favor? Sí. Ok. Gloria está, buenas noches con todos. Gloria está hablando, pero tiene el micro cerrado. Okay. Dígale que lo abra. Gloria, abre tu micro. Está cerrado. Ella va a comenzar y luego yo prosigo. ¿Está bien? Okay. Bien, hermanas, disculpan, muy buenas noches. La señal del internet está un poco lento y está que se me va cada ratos. Sí, efectivamente, estamos en estas luchas, en pie de lucha hace un año, en constante lucha. Nosotros no hemos bajado los brazos, siempre hemos estado presentes en las luchas, incluso ayer. Recepcionando a nuestros hermanos que llegan de provincia, dándoles alimentación, hospedaje,
cuidando el bienestar también de nuestros líderes luchadores que vienen desde tan lejos para hacerse escuchar su voz. Bueno, nosotros las Micaelas estamos organizando y también estamos saliendo a las marchas. Yo creo que esta vez las marchas han sido un poco pacíficas. No había, como la vez pasada, mucha violencia, balaceras, bombas lacrimógenas. No se ha visto durante que hemos estado en las marchas. Hoy día no hemos podido estar, no podemos estar porque ahorita por estar en el programa de información al desnudo, no queríamos perdernos este programa. Bien, doy pase a mi hermana Gloria Salinas y después a Carmen. Compañera Gloria. ¿A cuál de ellas? ¿A Carmen o a Gloria? Salinas. Bueno, no puedo abrir, ya, no puedo abrir mi imagen, no sé qué está pasando también. Pero bueno, yo prosigo, ¿no? Efectivamente, desde el día, desde los días anteriores, desde los primeros días de diciembre, nos organizamos de tal manera que hemos hecho un evento, una asamblea de los pueblos para que podamos prácticamente tomar acuerdos. Uno de nuestros acuerdos ha sido definir nuestros compromisos de lucha. ¿Qué cosa nos une? Nos hemos reunido las organizaciones originarias, ancestrales, como Micaela Bastidas, Conacami Perú, que es Comunidades Afectadas por la Minería a la que yo pertenezco. Luego estuvo Aplica, que es también la Asamblea de los Pueblos de Lima y Callao. También estuvo presente Consejo Plurinacional, entre otras organizaciones que han apoyado y han estado trabajando con nosotros, y hemos llevado a cabo el día 6 una asamblea durante todo el día con una ceremonia ancestral donde participaron el maestro Santiago Agui, que es un taita que tiene larga trayectoria. Estaremos enviándoles las fotos. Y luego sí llegaron muchas delegaciones, participaron en esa reunión y pudimos llegar a algunos consensos, ¿no? Entre nuestras banderas de lucha, o lo que le llamamos el camino de nuestra lucha de forma organizada. Entonces, al día siguiente, todo ese grupo ha encabezado la marcha desde la Plaza San Martín. Nosotros nos hemos concentrado en la Plaza San Martín, toda vez de que habían otros grupos que habían llamado en la Plaza 2 de Mayo, que está un poco más lejos. Logramos llegar hasta el Congreso, hasta el frente del Congreso de la República. La represión o las fuerzas policiales se han mantenido vigilantes, pero no agresivas, porque un día antes de estas jornadas, el primer ministro Otárola decretó de que nos han criminalizado aún más la protesta, si hay con 15 años a más de cárcel, posiblemente para que graben a las personas que están encabezando. O sea, mucha gente ha dejado de salir por el temor a esa situación. Como organizaciones estamos ahora levantando una documentación para declarar inconstitucional esa norma, porque no limita el derecho a la protesta. Por otro lado, el presidente Pedro Castillo ha tenido su audiencia en el Tribunal Constitucional pidiendo libertad por haber transgredido sus derechos individuales. Pero muy bien su propia defensa, claro que le faltó acotar algunos puntos, como decir de que la flagrancia, por ejemplo, se dio a las 11, creo que lo que ellos dicen flagrancia, pero lo detuvieron 1:45. Ha salido algunos temas más en cuanto a su enjuiciamiento, ¿no? De que quien ordena su detención es un coronel que no estuvo presente en el lugar, entonces mal podía hablarse de flagrancia. Entonces se ha transgredido todas las normas institucionales. Entonces acá quiero llamar la atención de ustedes
en el sentido de que ellos actúan bajo la astucia colonial, ¿no? La ley existe, pero ellos no lo cumplen si quieren, toda vez que ellos aducen de que si está en peligro la patria o el Estado-nación en manos de los indios o ante el peligro indio, ellos pueden transgredir todas las leyes y eso están aplicando en nuestro país. Y muchas organizaciones han venido desde las regiones como Puno, Apurímac, se han concentrado en Lima con su propio esfuerzo, pero en algunas regiones se ha llamado a un paro y se ha cumplido paro en todo el sur del Perú. Estamos en pie de lucha, todavía se ha cumplido 2 o 3 días de jornada y también están llamando a otros grupos para seguir con el proceso. Eso es más o menos lo que les podría yo informar y ya estaremos contestando algunas interrogantes. Gracias. Gracias, compañera. Ramona, sí. A ver. La compañera Carmen. Carmen, sí, Ramos. Carmen, Buenas noches con todos, compañeros. Sí, estamos en jornada de lucha. Lamentablemente, las instituciones de nuestro Estado peruano han sido tomadas. Como bien saben, anteayer se liberó al criminal, asesino, corrupto, ladrón de Alberto Fujimori, con el respaldo de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, los cuales este 15 de este mes, al voto, van a ver el caso de Pedro Castillo, aunque algunos hermanos creo que se van a quedar para ver ese dictamen, pero no creo que sea muy favorable si ya tenemos 3 magistrados que han salido a favor del asesino Alberto Fujimori, ¿no? Los cuales han hecho prevaricato porque no han hecho caso lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, ¿no? Que sí y debe estar detenido. Entonces, han desafiado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están en fragancia delito. La fiscal de la Nación ha sido sancionada por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia, pero la Junta Nacional de Justicia fue la que le eligió, la Junta Nacional de Justicia fue la que le dio la máxima puntuación. Entonces, hay una responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia en nuestro país, nuestras instituciones han sido tomadas porque lamentablemente no se hizo nada cuando se detuvo a Alberto Fujimori y Montesinos, ¿no? Que fueron los que coludieron todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Tanto así que el día de ayer han hecho una celebración el comandante general de las Fuerzas Armadas con la Escuela de Abogados y con la ex fiscal de la Nación, ¿no? Celebrando haber detenido a Pedro Castillo, ¿no? No se escucha. Entonces, esa es la situación que vive el Estado peruano. Lamentablemente, las instituciones de nuestro país han sido totalmente tocadas por la corrupción y nos va a costar mucho, ¿no? Tratar de poder, de alguna u otra manera, luchar contra esta corrupción, ¿no? Que está en el Estado peruano, en las instituciones del Estado peruano, tanto Fiscalía, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y el propio Congreso. Entonces la situación del país está un poco muy delicada con respecto a las instituciones de nuestro Estado peruano. bueno, compañera, ¿alguna pregunta a las compañeras que quieran para que ellas nos pongan al día de algo? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere hacer preguntas? Yo quisiera Dígame. preguntarle algo, si va a haber posibilidades de que se detenga a Dina Boluarte, creo que sigue, ¿no? Allí en el poder, que la Suprema Corte de Justicia, no sé cómo se llama ya el Ministerio de Justicia, haya posibilidades de que se señale y se le acuse. Sí, Dina Boluarte está acusada por los asesinatos cometidos. La anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ahora la han suspendido por 6 meses, no hizo nada para las investigaciones de los crímenes que se cometieron en el gobierno de Dina Boluarte. Esperemos que ahora con este fiscal Sánchez se inicien las investigaciones como debieron haber hecho, porque se ha pasado mucho tiempo
y los que cometieron los delitos, los asesinatos, no están investigados, no están judicializados, no se ha abierto carpetas fiscales, porque el anterior fiscal que estaba ahí era para obstruir y no hacer nada, ¿no? Encubriendo a los altos mandos que han cometido los delitos, ¿no? Entonces estamos en eso, en la lucha, porque los hermanos y la población ha estado haciendo los plantones en las instituciones del Estado exigiendo que se cumpla la ley, que se cumplan las investigaciones. Hoy día los familiares de los asesinados están acá en Lima, están marchando con la foto de sus familiares asesinados, pidiendo justicia y siguen clamando justicia. También hay detenidos, la fiscalía, con la anterior fiscal Bamba, como nosotros decimos, corrupta, había criminalizado, y hay muchos hermanos detenidos, presos, ¿no? Y por eso también se está pidiendo la liberación de ellos, porque se les ha condenado solamente por estar en las manifestaciones, ¿no? Es decir, sí, Sánchez lo acaban de nombrar a este fiscal. Es interino. Interino Interino, porque ok. sí, porque la Junta Nacional de Justicia tiene, ¿no?, que volver a elegir, pero para volver a elegir tiene que seguir el conducto de seguir las investigaciones a la fiscal y destituirla totalmente del cargo para poder llamar a un nuevo fiscal. Y esperemos que la Junta Nacional de Justicia no elija nuevamente mal, ¿no? Porque es responsable, ellos también tienen su cote de responsabilidad como un órgano del ¿Y qué Estado, pasa ¿no? con Fujimori? ¿Qué pasa? Que dejaron libre ya, y todos sus delitos, todos sus robos, todo lo que mal hizo. ¿Qué pasa con Fujimori? Lamentablemente el Tribunal Constitucional también está corrompido, y son 3 magistrados que han hecho prevaricato, sí, les ha interesado altamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione al Perú. No les interesa, porque ellos saben que van a tener una denuncia, un juicio que puede durar un tiempo, ¿no? Pero ellos van a seguir manteniéndose en el cargo, mientras el juicio y las denuncias por prevaricato siga su conducto. Y ellos lo saben, el Congreso también lo sabe, por eso han desafiado a la Corte, no les interesa. Y Alberto Fujimori está libre, va a pasar esta Navidad, va a pasar este Año Nuevo, alegre y feliz, con toda esa familia corrupta del Fujimorismo, ¿no? No ha pagado la reparación civil, no ha pedido perdón, ¿no? Entonces, para nosotros también sigue siendo una ofensa que ese señor delincuente esté libre, ¿no? Y encima que ha tenido durante todo 16 años que ha estado en una cárcel dorada, con todos los privilegios, con una clínica al costado. Bueno, nosotros hicimos una entrevista el viernes pasado a un compañero de Argentina, y él nos explicó con lujo de detalle lo que pasó con el indulto de este caballero. Se hizo un indulto por una negociación política con un presidente, no me recuerdo ahora el nombre, para, PPK. para que no fueran, para él sacar beneficio político, pero después la Corte Internacional no permitió que se diera cabida a este tipo de refugio legal para que saliera, y luego ahora nuevamente los retomaron, como usted acaba de decir, los retomaron, Carmen, porque a ellos no le importa en última instancia que la Corte Internacional o de Derechos Humanos lo pueda sancionar. Es el Tribunal Constitucional de Perú. Sí. 3 de los magistrados fueron los que votaron a favor de la salida del sanguinario Alberto Fujimori, y Dina Boluarte le dio nuevamente el visto bueno, como hizo Pablo Kuczynski cuando estuvo en el poder, ¿no? Que se coludió con Kenji Fujimori, el hijo de Alberto Fujimori, en un compendio de negociar votos con congresistas. Y subieron una sanción, pero esa sanción no fue con cárcel. Le dieron 4 años de pena no carcelaria a Kenji Fujimori, y no pagó la reparación civil, porque estos sinvergüenzas no pagan la reparación civil. Hasta el día de hoy, Montesino y Alberto Fujimori no pagan la reparación civil y se hacen decir que no tienen propiedades, no tienen nada, ni un dinero, lo cual no es verdad.
Tenemos a Idia Pino que está levantando la mano. Idia Pino, ¿alguna pregunta para las compañeras? Sí, bueno, primero quiero saludar a todas las compañeras y compañeros que están aquí en el programa Información al Desnudo. Y sí, a las compañeras de Perú, que ustedes son un pueblo muy valiente, digno de respeto, porque ustedes han elegido un profesor para gobernar el país de ustedes. Ocurrió un golpe, aún así ustedes siguieron luchando y están luchando aún y van siempre a luchar. Segundo, nuestra solidaridad. Mi nombre es Silvia Pino, soy de Brasil y toda nuestra solidaridad. Hemos acompañado la lucha, las torturas, las prisiones que ustedes han pasado. Y el programa Información al Desnudo ha hecho a lo largo de este problema toda cobertura y hemos incluso escrito un documento de apoyo a la lucha de ustedes de solidaridad. Y la pregunta es, ¿cómo usted evalúa las posibilidades de que Pedro Castillo sea liberado? Y si hay un ánimo siempre fuerte, creciente del pueblo para ir a la calle, porque como usted dijo, las instituciones están corrompidas, solo resta el pueblo luchando. Muchísimas gracias. Compañera, ¿quién le contesta? Mire, yo le encuentro, si bien es cierto, los hermanos Sí, tienen sí. la esperanza de que este 15 de diciembre Alberto Fujimori pueda, Pedro Castillo pueda ser liberado, para mi parecer, yo lo encuentro un poco difícil por esos 3 magistrados del Tribunal Constitucional que van a tener que ser denunciados por lo que han cometido, ¿no? Entonces, ellos son los que van a dar su voto. Este 15 de diciembre es el voto del Tribunal Constitucional con relación al caso de Alberto Fujimori, a pesar que el juez que lo llevó a esta detención preventiva es un juez que debería ser recusado, porque es un juez que está en proceso de investigación por corrupción cometidos en el departamento de Piura. Y yo no sé cómo este juez puede seguir ejerciendo cuando debería estar recusado, ¿no? Y sus abogados debían haberlo recusado a este juez, sin embargo no lo han hecho. Entonces, mientras también está a la mano de Estados Unidos, los generales que tienen el apoyo de Estados Unidos, mientras Estados Unidos no baje, no diga que puede ser liberado Alberto Fujimori, yo dudo que sea liberado. Francamente dudo que sea liberado, porque estamos en toda la toma de las instituciones del Estado peruano, tomado por corruptos, por una banda delincuencial que están operando desde el Congreso, ¿no? En todas las instituciones del Estado. Sí. Puedo participar. Sí. Mire, 2 cosas que hay que puntualizar. Estamos en una situación como efectivamente nosotros estamos luchando por la restitución y liberación de Pedro Castillo, ¿no? No solo como persona, sino tratando de restituir su figura presidencial, ¿no? O sea, que nosotros tenemos derecho a elegir y por esa razón nosotros nos hemos declarado en insurgencia porque han usurpado el poder del pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos en esa lucha porque si nosotros, como ya se viene manejando en los bandos que están luchando por el poder en el Perú, en la llamada nuevas elecciones, ¿no? Que se vayan todos y nuevas elecciones son otros grupos que tienen que ver con los partidos políticos que no piden restitución ni se comprometen con la liberación de Pedro Castillo. Entonces, ellos están en este punto tratando de que Dina Boluarte renuncie y llame a nuevas elecciones. ¿Para qué? Uno, para que ellos, bueno, se repartan de nuevo el Estado, como siempre lo han hecho, y 2, para que Dina Boluarte pueda legitimar su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, una vez que ella legitime ese su periodo de gobierno,
va a ser impune porque sus actos van a ser legales y legítimos. Entonces, nosotros, los pueblos originarios, las organizaciones, estamos luchando por la restitución. Y claro, no perdemos la esperanza de que pueda ser liberado a un año de su pero lastimosamente, y nosotros lo hemos señalado en algún momento en algunos de los foros que hemos participado y que hay veces tuvimos críticas, de que no se le hizo la correcta defensa. Recién ahora está saliendo hasta la documentación que se debió presentar en su momento. Entonces, es un año de lucha legal que este 15 se va a poder ver si efectivamente pues, se lograron incriminarlo aún con sus violadores eficaces, pero ellos tienen el temor que si lo liberan, hay dos situaciones. Ha habido una encuesta en el Perú, si mañana fuera las elecciones, ¿por quién votaría? Y le han puesto a Pedro Castillo entre esa lista y ha salido de que él sería el más votado. Entonces, por ese motivo no lo van a liberar. Y finalmente, para decirles de que en este país se ha mantenido la estructura colonial y el racismo como la base colonial. Entonces, ellos no quieren aceptar que nosotros llevemos un gobernante que provenga de nuestros espacios, de nuestros territorios, sino ellos son dueños de ese estado y ellos deciden a quién poner. Por eso a Pedro Castillo nunca lo dejaron gobernar. Son algunas de las cosas que yo quise precisar. Gracias. Sí, fíjate, en una noticia que salió en RT, dice Manuel Gómez de la Torre, dio detalle sobre las coordinaciones que se realizaron desde la Fuerza Armada del Perú para destituir a Pedro Castillo. El jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada de Perú, Manuel Gómez de la Torre, reconoció que 2 meses antes de la destitución del expresidente Pedro Castillo ya habían sostenido reuniones para estar seguro de lo que deberían hacer. Eso fue una estrategia, un complot desde lo militar y desde la pandilla de Fujimori, porque es una pandilla, es una mafia organizada que nunca, que hizo todo lo que hizo para evitar que cogiera el gobierno, y finalmente dejaron que tomara el gobierno, pero con la idea de hacerle... No se escucha bien, por favor. ¿No se escucha bien? ¿No me escuchan? Sí, sí, sí. Yo escucho bien. Oh, ok. Sí, yo también. Ok. Yo también. Ok, entonces, no sé. Bueno, entonces, esa es una realidad que tienen que ver, que es una estrategia que se creó para destituir a Pedro Castillo. ¿Por qué Sí. esta estrategia? Porque Estados Unidos, ahorita decían cuando entraron en la reunión, es culpa de Estados Unidos, es culpa lo que está pasando del imperio norteamericano, de sus organismos de seguridad, que primero no querían dejar que Pedro asumiera el poder, porque Pedro significaba, y lo fue así, la rotura del cartel de Lima, y eso no se lo perdonaron a él, porque el cartel de Lima tenía, como le llamaban, que era el grupo de Lima, que tenía un asedio permanente contra Venezuela, y que fue uno de los que tuvo la voz cantante para apoyar al nefasto Juan Guaidó. Y bueno, la política era fuerte con relación a Perú, y era ¿cómo se llama?, el receptor de esa política. Entonces llega Pedro Castillo y rompe con esa recepción, y eso crea una situación para ellos porque no querían que se pasara esto. Entonces, lo que está pasando a nivel internacional es grave en el sentido de que el imperialismo norteamericano está mirándose y está haciendo análisis permanente y está viendo su debilidad de una u otra manera que están llegando con la adquisición, con la llegada al poder de gobiernos que ya no son sí señor, sí señor, sí señor, sino que piensan y que creen en la autogestión de los pueblos. Bueno, yo pienso que debemos entrar ahora a otros temas
porque no sé si la compañera tenía algo más que decir, porque el compañero quedó de llegar a un lugar seguro para entonces intervenir como abogado sobre la situación de Perú. Entonces lo que podemos hacer es que podemos ir adelantando los demás temas en lo que el compañero entra, entonces retomaríamos la situación de Perú. ¿Qué ustedes creen? Sí, está bien. Sí, porque él dijo que va a tratar de llegar a un lugar seguro para poder Sí. entrar y darnos los detalles, ya desde una óptica legal. Entonces, vamos a darle a Mayita la oportunidad para que ella nos actualice sobre el conflicto de Ucrania y Palestina. Mayita. Mayita. Es que no, pues ya, ahora sí, ya entré. Ujú. Sí, la cosa está peliaguda y está horrible, muchachos, está horrible. Pobrecita Gaza, pobrecita. Y pobrecitos los judíos que viven en Israel, los judíos. Y los palestinos que viven en Israel. Hoy en la mañana estuve en un congreso de todos los PECOAS del mundo. No se olviden de que yo pertenezco a PECOA Costa Rica, por lo tanto, estaba yo ahí en ese congreso, donde se habló mucho, donde se expuso una serie de videos muy interesantes sobre la situación en Palestina, pero lo más interesante fue una cosa que me llamó poderosamente la atención. Y digo hasta dónde, porque tienen como enredado el asunto. Estaba el presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores de Palestina, ahí hablando sobre Palestina y además de eso, reclamando el que los países no se han movilizado como si se movilizó Cuba en un momento determinado en África en contra del fascismo, en contra de las dictaduras que hubo en África. Y eso no ha pasado de vuelta y eso es lo que están esperando. Sin embargo, yo le respeto mucho al compañero porque todos sabemos la desesperación que deben de tener. El que ya no pueden ni respirar. ¿Acomodo la cámara dónde? Ahí. Siga. Ahí sí. Ok. De que no pueden respirar, de que no pueden comer, de que los niños están muriendo de hambre, además de que están muriendo por los bombardeos, y si quisieran de que hubiera en realidad una participación de esos países que dicen, se llenan la boca diciendo qué barbaridad lo que está haciendo Israel. ¿Por qué? Porque tienen el ejemplo de Cuba presente siempre, de todo lo que Cuba hizo en África y cómo dieron su vida una cantidad muy importante de cubanos por todo el continente africano. Lo que no se visualiza mucho es de que a raíz de esas acciones libertarias y de lucha por soberanía y autodeterminación de los pueblos, Cuba marcó el camino para todos aquellos que querían realmente participar en la liberación de los pueblos. Y fue así como nacieron las brigadas internacionalistas. No son los países, son las brigadas. Para este compañero, presidente de los sindicatos de Palestina, lo importante son los gobiernos. Pero resulta de que en Palestina están combatiendo la brigada de internacionalistas españoles
combatiendo la Brigada Internacionalistas de la Gran Bretaña, de Grecia, de Portugal. Hay varias brigadas ahí, brigadas de latinoamericanos también combatiendo. ¿Por qué devaloran eso? Simplemente porque no hay una respuesta real de los países en cuanto a lo que va a pasar con Israel y lo que está pasando con Palestina. El viernes se hizo la reunión del Consejo de Seguridad. El bloque árabe, apoyado por Antonio Guterres, el secretario general, presentaron una moción para que automáticamente Israel dejara de estar asediando a Palestina y que se diera un alto al fuego de manera indefinida. Y Estados Unidos la vetó. Entonces, cada vez se nota cómo Estados Unidos, a pesar de que hace el mal uso de su poder para vetar este tipo de cosas, también está demostrando cómo se ha ido quedando solo en todo este montón de acciones que se están haciendo para detener a Palestina. ¿Por qué no se entra con armas y con toda la técnica y con compañeros y con soldados de los ejércitos del Medio Oriente a Israel? Por la misma razón de que el presidente Putin no ha entrado en Ucrania. Por la razón de que la población civil es la que pagaría porque la usan de escudos humanos. Entonces, ¿cómo van, por un lado, a poner entre la espada y la pared a la población civil de Israel y la de Palestina? Y además de eso, sin tener lista una retaguardia en sus propios países. ¿Quiénes están combatiendo y a quiénes? Volvemos otra vez al mismo escenario de la semana pasada. Irak y Siria combatiendo a los gringos que están en el Mediterráneo, que se meten, hacen sus digamos, racias de delincuencia, robando gasolina y robando cosas y se van. Está Israel combatiendo contra Hamas y contra Hezbollah, tanto en Palestina como en el norte de Israel. Está Yemen, que ahora se le unió Qatar para detener el tránsito en el Mar Rojo. No pueden entrar los buques israelíes, y los buques que se han aventurado por el lado del Mediterráneo se han encontrado con la flota de Turquía. Entonces, yo diría, sí, están matando a la gente, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir? Porque ya no pueden meter armas, ya no pueden. Ya ha sido muy grande, digamos, en los muelles de distintos puntos de Europa y de África que han detenido los embarques de armas. Y encima de todo, ya la Unión Europea no tiene el montón de países africanos que los puedan respaldar por cualquier acción, porque todos buscaron la lucha por la soberanía y están independientes. Entonces Francia, que era el que más colonias tenía, ya no tiene esas colonias, ya no puede mandar en esas colonias. Entonces, es casi alucinante lo que está viviendo Israel. Cierto que están cometiendo crímenes espantosos, pero como dije yo, el 7 de octubre, cuando se dijo, atacaron Tel Aviv, y dijeron, ¿quién irá a ganar ahora? Y yo dije desde un principio, esto ya lo ganó Israel. Por una razón, porque demostró ante el mundo de que Israel, perdón, esto ya lo ganó Palestina, porque pudo demostrar ante el mundo que Israel era un enemigo débil. 2,
de que todos su armamento era un armamento obsoleto. 3, que el Mossad no era el grupo de espionaje de contrainteligencia o de inteligencia militar de la que tanto se vanagloriaban. 4, ya no tienen los motivos que sí tienen todavía los de Hamas y los de Hezbollah, que sí ya están luchando por la libertad de su pueblo. Los israelíes están peleando para tener más privilegios, para tener más poder, para acuchillar más a un pueblo que ha sido desvalido y que en este momento está dando la cara por todos aquellos pueblos que están luchando por su liberación. Y eso es algo que algunos compañeros habrán manejado, pero ese es un sentimiento tan poderoso, el que se mete en el alma y en la mente, saber que están luchando por la libertad, que ya no te importa nada y te enfrentas a lo que sea. Eso no lo tienen los sionistas. Son cobardes, son pendejos, son pedófilos, son delincuentes. Esos son un montón de cualidades, entre comillas, que los manejan. Son traficantes de órganos, traficantes de niños, traficantes de mujeres. No merecen ni el más mínimo de piedad que pueda haber en la consideración de un ser humano. No la merecen. Y sin embargo va a haber que darle esa posibilidad. Así nos toca. Si creemos en la justicia, si creemos que realmente la justicia debe prevalecer, nosotros somos los primeros en practicar esa justicia. No nos olvidemos de las palabras del comandante Tomás Borges Martínez, que decía: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Eso los sandinistas lo llaman la furia en el combate, la generosidad en la victoria. Y nosotros pues tendremos que ser generosos. 7,000, casi 8,000 niños asesinados, y tendremos que ser generosos con los cadáveres de esos niños. Y 4,000, casi 5,000 mujeres asesinadas, y tendremos que ser generosos. Tendremos que ser generosos. Aunque a algunos se le escape alguna bala por ahí perdida, no importa, no vamos a juzgar. Pero hasta eso debemos de tener en cuenta, eso también es un peso que acongoja en el alma y que gotea en el corazón y la mente de las personas. Cuando llegue el momento, ¿qué voy a hacer con él? Si él destruyó, asesinó a toda mi familia, si lanzaron el fósforo blanco encima del edificio donde vivían mis vecinos, mis compañeros, mis seres queridos. Hay que ser muy fuerte en realidad. Y en eso... El tiempo, Mayita. Sí, perdón. Y en eso ellos se han ido cuidando. ¿Qué se dijo al final del Congreso de los PECOA? Número 1, empezar con los BDS, pero en serio. En serio. Boicotear toda la entrada de armas que pueda darse, o de armamento, o de técnica que pueda dársele para ayudar a Israel. Boicotear en los puertos a donde lleguen esas armas, que ya lo han hecho, pero muy esporádicamente, pero ahora es en una huelga general mundial que hablaba Luis Ernesto, que empieza el lunes a partir de las 8 de la mañana por todo el mundo, con todos los sindicatos tirados en la calle y en los puertos y en los aeropuertos. Buscar cómo hacer entrar la comida y las medicinas para los habitantes de Gaza. Pero lo más importante es boicotear todo tipo de contrabando o no contrabando de armas y de técnica que necesiten los sionistas. No pueden moverse mucho, por eso están matando a los niños. Vámonos con Rusia. Y en esto, Rusia ha sido muy, muy comedido. No se lanzó, que pudo haberlo hecho hace casi un año, pudo haber tomado Ucrania y haber desaparecido a Ucrania.
pero es que ese no es el objetivo de una guerra, de un conflicto como el que planteó Vladimir Putin. Es la desnazificación de Ucrania. Y no todos los ucranianos tienen un pasado fascista ni tienen formación fascista. Entonces, hasta en eso hay que ser delicado. Hay que tomar en cuenta de que los señores que están allá metidos en aquel hueco no quieren seguir combatiendo, de que están peleando porque sus hijos de 14, 15, 16 años no los lleve el ejército ucraniano a combatir. Están peleando porque las mujeres no tengan que ir a combatir. Mientras todo ese montón de parásitos que se han ido arrimando a la guerra para ver qué pueden sacar, están dando media vuelta y están huyendo despavoridos. Entonces, yo veo una cosa y la otra. En una se va a desarrollar de una manera muy cruel. Va a haber un desenlace muy cruel en Israel. Y va a haber un desenlace cruel para algunos en Ucrania. Por ejemplo, para Zelensky, que tiene en contra inclusive al jefe del ejército, porque el imperio siempre apunta a los militares para que sustituyan. Esa es la democracia en la que ellos creen y con la que ellos trafican. Pero terminó el tiempo. Entonces va a ser, sí, ya voy. Sigo en otro momento, hasta luego, muchas gracias. Sí, vamos entonces rapidito a opinar sobre lo que Mayita ha dicho, sobre lo nuevo, algo nuevo que pase en los dos conflictos, algo nuevo, pues tenemos la oportunidad ahora, compañeros y compañeras. Rapidito. Vamos a darle 3 minutos para cada uno de los temas. Idia Pino. Muy buenas noches. Felicitar a la compañera Mayita por las buenas explicaciones que nos dio para que nos quedamos informados de lo que pasa con ese masacre al pueblo de Palestina. Y bueno, vamos a ver aquí algunos datos de este constante masacre. Tras la operación Pilar de Tesa en 2012, un informe de UNICEF mostró que el 82% de los niños tenía miedo continuo y habitual a no morir en la guerra, en las guerras. Vamos a ver más. 91% de los niños informaron alteraciones del sueño durante el conflicto. 94% dijo dormir con sus padres. 85% informó cambios en el apetito. El 82% sintió enojado. El 97% se sintió inseguro. El 38% se sintió culpable. El 47% se mordió las uñas. El 76% informó picación y otros problemas. Y otros problemas más. Tras la operación Plombo Fundido, la guerra de 3 semanas de 2008 y 2009, un estudio realizado por el Programa Salud Mental de la Comunidad de Gaza encontró 75% de los niños mayores de 6 años padeciendo uno o más trastornos. Y en el conflicto actual ya se han muerto más de 12.400 personas,
de los cuales 5.000 son niños y niñas asesinados por los judíos. Y bueno, para terminar, yo pregunto, ¿dónde está el Tribunal de Haya? Compañera Maíta y compañeros y compañeras de distintos países que están aquí en el programa Información al Desnudo, ya condenado al presidente Putin, porque, segundo ellos, Putin ha llevado a algunos niños de Ucrania para Rusia. Y los 5.000 niños o más que Israel mató hasta ahora, bombardeando una ciudad muy adensada, y este tribunal no hace nada. Cabe a nosotros seguir luchando, denunciando los crímenes de los judíos y del gobierno de Israel. Muchísimas gracias, queridos compañeros y compañeras. Gracias, compañero. Ildefonso. Ildefonso. Gracias. Pues con el saludo fraterno, como siempre, para todos ustedes, para las audiencias de Información al Desnudo, en esta charla con América Latina y desde luego también con el resto del mundo. Un comentario general para los temas del día de hoy y seguramente para los temas que abordamos siempre en este espacio sabatino. La movilización, desde luego que es la movilización de los pueblos, la movilización de las masas, fundamental porque finalmente son la fuerza que define el rumbo, el sentido de la historia, su acción o su inacción. Todo ello define el rumbo. Como ciudadanos nos sentimos muchas veces como que no podemos hacer nada, pero precisamente la organización es la que se necesita para que el pueblo tenga esa fuerza imbatible que ha tenido, como se ha demostrado a lo largo de la historia. La historia, pues, la hace esa gran fuerza cuando se decide, cuando tiene claridad y cuando actúa. De manera, pues, que esta parte tiene que ser muy bien analizada. El que haya la información adecuada, cosa muy difícil. El que haya la educación crítica, propositiva, transformativa, que no engañe. Ese también es, desde luego, el otro gran reto. De manera, pues, que en la parte de la comunicación, nuestros pueblos, pues, tienen que generar sus espacios alternativos, sus espacios, aunque no tengan la gran audiencia, pero masificados, van a llegar a la ciudadanía, a nuestros hermanos y hermanas. Hay que, en el análisis, hay que considerar el papel del espacio informativo, de los medios informativos alternos. Y desde luego también hay que apostarle y hay que luchar, y seguramente tiene la misma dificultad por una educación distinta, no para la producción, sino para la liberación de nuestras conciencias. Y ahí es donde entra precisamente el pensamiento crítico, intercultural, transformador, analítico, porque muchas veces partimos como que si la educación fuera neutra, pero desde Freire y quizás mucho antes ha quedado claro que la educación no está aislada de las problemáticas inmediatas y de todo el entorno. De manera pues que esas luchas sí hay que darlas, así como el análisis con todo ello, porque tendremos mejor información, tendremos mejor formación y entonces nuestros análisis podrán darnos, sí, rutas de acción, pero muy claras en cuanto al objetivo, porque si no, estaremos un tanto ciegos. De manera pues que ese es nuestro reto. Yo sé que están luchando en esto en todos los espacios, todos nosotros, y solamente lo que hago yo es enfatizar la gran importancia que tiene la comunicación
efectiva, la comunicación que desmienta, y Luis Ortega sabe muy bien, a toda la maquinaria informativa. Luis Ernesto igual lo ha comentado, que viene desde los imperios. Entonces, ahí está un reto y en el educativo el otro. Ese es el comentario y ese es, yo creo, una tarea permanente y hay que tenerla siempre para que nuestras acciones vayan por un rumbo que definamos entre todos. Gracias. Gracias, compañero. Han estado cumpliendo con el tiempo, esta gente. Está bien. Luis Ernesto. Luis Ernesto Guerra. Con el saludo fraterno revolucionario a las hermanas y hermanos, siguiendo con el hilo del análisis, el comandante Ernesto Guevara de la Serna, el Che, alguna vez dijo, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y es que esa diplomacia de los pueblos, como acaba de manifestar Ildefonso, es la que tenemos que construir. Con todo ese andamiaje de la educación popular, de la comunicación popular alternativa. Y decía por ahí el camarada Iviapino, ¿qué está haciendo la Corte Penal Internacional? No es más que una especie de antesala de toda esa absurda estructura de las Naciones Unidas con una comunidad internacional que reproduce la subversión política e ideológica del imperialismo estadounidense y del lobby sionista que tutela esa estructura de Naciones Unidas, en donde los complejos militares, industriales y financieros son los que más renta y ganancia tienen. Entonces, es importante desenmascarar a las Naciones Unidas, que no van a hacer absolutamente nada. Y a propósito, los consejos, tanto de seguridad como de derechos humanos, no son más que un velo para generar la impunidad, para generar una invisibilización del exterminio, del genocidio que viene sufriendo el hermano pueblo de Palestina más de 75 años. Entonces, nos corresponde a los pueblos resaltar esa diplomacia y condenarla, porque este capitalismo salvaje está pariendo a un imperialismo y a un sionismo que están en crisis sistémica y estructural. Y esta punta bifacial, tanto el imperialismo como el sionismo, son muy peligrosas al estar en crisis. Por lo tanto, esta es una batalla de las ideas desde la construcción de la geopolítica de la emancipación de nuestros pueblos en contra de esa tortuosa y decadente geopolítica de la dominación imperialista y sionista. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Roberto y luego Iván. Roberto. Buenas noches, companheiras e companheiros, neste importante debate. Queria começar por elogiar a exposição feita pela companheira Magnatti, importante, e colocar aqui em cena Estados Unidos, que desde o século XIX vem intervindo na América Latina, principalmente na América Latina, no século XIX, e que no século XX partiu para a Europa e continuou no século XXI, construindo suas bases no mundo inteiro, né? E que, no caso presente da guerra Israel-Palestina, após a trégua, após os vetos dos Estados Unidos, Israel partiu ainda com mais violência para cima do povo palestino, já chegando hoje em torno de 20 mil mortos na guerra, sendo que 93% palestinos.
quer dizer, maioria absoluta, quase total, de mortes atingidas pelos palestinos que foram atingidos. E Israel não para, né? Continua a atacar o povo palestino indefeso, né? Prejudicando principalmente mulheres e ninhos, são as maiores vítimas de bombardeios, e as orientações da ONU não são letras mortas, né? Não há continuidade, porque há o veto de Estados Unidos de uma barbaridade, né, que vem acontecendo naquela região com o genocídio praticado por Israel. E para não ficar só nisso, os Estados Unidos, nesse momento, também intervindo já aqui na América do Sul, onde uma questão que deveria ser discutida somente a nível de América do Sul, mas já entrando na Guiana e no sentido de interferir numa questão interna do continente sul-americano. Estão colocando os seus tentáculos para roubar as riquezas dos povos sul-americanos, e que requer uma pronta ação por parte da América do Sul, dos povos desse continente sul-americano. E na Europa, na questão da Ucrânia, continua. Ucrânia, apesar do Congresso da Câmara dos Estados Unidos ter vetado uma nova ajuda à Ucrânia, não por ser contra a Ucrânia, não por ser contra a Rússia, mas para poder prejudicar o governo Biden, porque quem recusou é a extrema-direita dos Estados Unidos, ligado a Trump, e que isso pode definir uma nova geopolítica mundial, essa questão da Ucrânia, por conta, né, de ser, né, dois antagonismos, dois antagônicos, os mais armados do planeta, né, Estados Unidos e Rússia, né, que são os dois poderes, dois grandes poderes que disputam uma hegemonia naquela região. Então, por parte... E em outras ocasiões que Estados Unidos interferiu nos golpes latino-americanos conhecidos, né, em vários golpes latino-americanos, inclusive aqui em Brasil, não foi só um, né, foi tentativa de outros golpes aqui em nível de Brasil, e um golpe consolidado em 1964, né? Então, o grande vilão de tudo que está acontecendo, de problemas hoje em o mundo, se culpa, o culpado são Estados Unidos, né, que se utiliza do poder que tem para prejudicar os povos indefesos, como os povos palestinos, que não têm nem armas para se protegerem e estão sendo mortos aos milhares, né, que vem acontecendo. É isso. Gracias, Roberto. Iván, justamente terminó su tiempo, Iván. Luego viene Miriam. Iván. Boa noite, Maria. Boa noite, companheiros. Eu vejo o seguinte, em relação a essa questão de Israel, eu vejo o seguinte, enquanto o Benjamin Netanyahu estiver no poder, esse massacre vai continuar. Porque, na realidade, essa política hoje que está sendo implementada por Israel foi toda planejada, tá? Eu não tenho quem me tire da cabeça que foi uma questão planejada. A questão da invasão do Hamas, aquilo ali, tudo foi planejado porque Israel tinha que ter uma resposta para essa invasão, tá? E
o Benjamin Netanyahu continua fazendo isso. Para ele, matar um, matar dois, matar três crianças, para ele tanto faz. E eles vão continuar matando porque, na realidade, os Estados Unidos, né, está lá junto com Israel, Estados Unidos, a própria Inglaterra está apoiando também, tá? E aí fica muito difícil, porque quem poderia parar essa guerra seria a classe trabalhadora, assim como a companheira Maíta acabou de falar na sua exposição, que seria uma grande greve internacional da classe trabalhadora. Mas isso nós não temos organização nesse momento. Eu acho que essa questão que ela levanta é a longo prazo, tá? Porque seria o ideal. Seria uma única forma da gente dar uma resposta mais imediata seria a classe trabalhadora se organizando, dizendo não a esse. Arregla la cámara, que no se ve usted. Uhum. Ahí sí. Você está me vendo? Sí, ahí sí. Pois é, então seria uma forma da classe trabalhadora de dar uma resposta a esse ao sistema capitalista cruel do jeito que ele está. Então eu não vejo assim a curto prazo, eu não vejo nenhuma saída de maneira alguma, porque a violência com que Israel está em cima da população de Hamas é uma coisa monstruosa mesmo. Você matando criança, matando velho, matando todo mundo, sabe? Não tem um desses poderosos que chegue e intervir para matar esse massacre. Tudo isso com conivência, né, dos Estados Unidos, das Nações Unidas, do Conselho de Segurança da ONU, que faz de conta que não está acontecendo nada. Então, isso é muito triste, é muito lamentável. Em pleno século XXI, a gente vê nossos irmãos, crianças sendo mortos como pior do que bicho. Tá? E em relação à Rússia, ali tem outro contexto, né? Porque, na realidade, o que ocorre? Nós temos o Zelensky ali é um fantoche, é um bibelô. Que, na realidade, quem determina as regras do jogo ali é a Rússia. Inclusive, ele vem aí para a posse do Milei, agora na Argentina, domingo. Ele vem porque ele anda atrás de apoio. Tá? Os Estados Unidos praticamente já abandonaram, a União Europeia já abandonou, tá? E ele anda aí atrás de recursos para poder se manter. Então, essa é a realidade do Zelensky aí, que está desesperado atrás de dinheiro para poder enfrentar a Rússia, que aí é outra realidade. É um poderio grande que a Rússia tem e não vai ser derrotado dessa forma. Então, o massacre da Rússia em cima da Ucrânia é bem menor do que o Israel em cima dos palestinos. Porque o único país hoje que decretou a Turquia, né, que está denunciando os Estados Unidos no Tribunal de Haia, mesmo que não sirva de nada, mas a Turquia, através de seu presidente, está denunciando. Então, a gente tinha que pressionar os outros países a fazer isso também, embora não a gente saiba que não vai ter um resultado imediato, mas do ponto de vista moral, isso pesa muito, tá? Então, acho que a gente tem que, nesse momento, a gente tem que apelar para todo tipo de ação para denunciar esse genocídio, essa carnificina que estão fazendo com a população da Palestina. E não só da Palestina, né? Porque você tem crianças sofrendo na Rússia, nós temos crianças sofrendo na África, né?
né, do Gabão, por exemplo, estava numa guerra civil, ninguém fala mais. É assim, tem uma guerra aqui, está todo mundo falando, repórter, reportagem, jornal, tal, tudinho. Estoura outra, já vai tem outra conotação e tal, mas só que a questão é a mesma, é matando gente inocente. Concretice, Tanto vai concretice, sendo. que ya Sim? el tiempo se le fue. Sí. Pois é. Então, seria isso, basicamente isso. Eu acho que a gente tinha que, nós, né, o conjunto da classe trabalhadora, tem que começar a pensar nisso, né, nessa questão do enfrentamento direto com o sistema capitalista, porque se a gente não conseguir algum dia fazer uma análise de conjuntura e ver que a nossa causa, uma principal causa nossa é a desorganização da classe trabalhadora, a gente vai continuar sofrendo. Se a gente não conseguir derrotar essa política de Israel, se a gente não conseguir derrotar essa política dos Estados Unidos ainda, a gente vai sofrer também. Mas é isso, vamos continuar, que eu acho que a gente vai ter muito trabalho daqui para frente. Ok, Maria? Gracias, compañero, gracias. Miriam y después Luis Ortega. Tratemos de llevarlo el tiempo porque si no, quedan 3 temas y no vamos a poderlo abordar. Por favor, Miriam. Buenas tardes a todos, compañeros. No sé si pudieses pasar el video que te envié por WhatsApp. Es sobre los productos que debemos boicotear Ya, lo vamos a en sí. Israel, sí. Está la Coca-Cola, la Nestlé, la L'Oréal de París, Lancôme, está Walt Disney, o sea, la empresa Disney, está Starbucks y bueno, las tengo en la mente, pero son varias empresas que hay que boicotear y hay que enviar a Yo lo tengo, perdón, compañera, yo lo McDonald's. tengo, Y se los voy a enviar ahí al chat nuestro. Ahí lo voy a enviar para que todos lo tengamos presente y lo hagamos rodar por todo lado cuáles son los productos a los que hay que decirles no, porque son de hay que procedencia. decirles no. Exactamente, porque los israelitas siguen teniendo, bueno, el sionismo sigue entradas de denario y comprándole armas a Estados Unidos, que su gran negocio es la guerra. Y por tanto, no es posible que nosotros todos sigamos subvencionando las guerras. Para mí es desastroso, totalmente fuera de lugar el uso de la compra de armamento a esas empresas, grandes empresas, porque Estados Unidos desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, su gran negocio fue la guerra. Entonces, no es posible que asesinen niños y que destruyan ciudad. Gaza está terrible, está espantosamente destruida, y que nosotros sigamos subvencionando, y además la mentalidad que se les están haciendo a estas personas, que la mentalidad talmúdica de creer que todos los seres humanos, los demás seres humanos que no son como ellos, son peor que animales, que cerdos. Entonces, pues disculpen, estoy trabajando, ya no puedo seguir. Gracias. No, es importantísimo, interesante. Lo importante es que usted ha sido un esfuerzo para participar. No sé, te tengo todo desfrizado aquí y no me quiere mover el mouse para poder poner al final el video. Pero anyway, yo lo envío a los chats más adelante, igual que Mayita. Luis Ortega. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, patria de Bolívar, patria de Hugo Chávez, patria del único presidente obrero de América y del mundo, Nicolás Maduro Moro, presidente protector del pueblo. Y es la verdad. En opinión acerca de Israel, estamos viendo en presencia, en vivo y en directo, como la deshumanización y los planes de crear
las diferencias étnicas, racistas, de carácter ideológico, y que todo eso compone la guerra que se llama la guerra cognoscitiva, estamos viendo en primera fila cómo la humanidad presencia un pueblo que está hecho para la guerra. Esa ciudad que viene de... Luis, se fue. Yo quería intervenir en la parte de Ucrania y es que ya hay una avanzada propagandística con los grandes medios de comunicación, que son los medios que sitúan las guerras, que son las que primero se sientan en el panel para luego crear las condiciones y luego entonces entrar a los conflictos. En este caso, ya hay una versión de que el señor Zelensky se hizo ciudadano americano, que tiene una mansión en Miami. Incluso nos enviaron todas las informaciones sobre este particular. También hay una actitud de rechazo por parte de los legisladores, especialmente de republicanos, en aportarle más dinero a Ucrania. Y el presidente Biden, en vista de la necesidad y la urgencia que tiene de que se le den más recursos a Ucrania, ha amenazado con lanzarse una guerra con Rusia de tú a tú. Pero los rusos le responden, le dicen que eso es parte de un plan estratégico de él, de una especie de, ¿cómo se llama esto? De un plan para llamar la atención y para provocar que se dé el dinero a Ucrania. De hecho, ya todos los medios de comunicación vienen diciendo de la derrota del imperialismo de la OTAN y de Ucrania con relación a Rusia. Se habla de un posible acuerdo para terminar con el conflicto. Hoy cayó una ciudad importante en la mano de los rusos. O sea que poco a poco Ucrania ha estado perdiendo sus ciudades, su pueblo, a pesar de todo. Con relación a lo que es Palestina, Estados Unidos le estaba pidiendo a Netanyahu que respetara la vida de los civiles, pero es una especie de forma para que las demás personas piensen que real efectivamente le importa a la gente. No le importa a la gente, aquí lo que importa son los intereses y los intereses están amenazados y por esa razón a ellos no les importa que Netanyahu haga el trabajo sucio, porque él está dispuesto a hacerlo, además de que es una persona que ha comprometido su alma, su espíritu con lo que es el poderío, y por encima de ese poderío no le importa si tiene que matar a quien tenga que matar para él mantenerse en el poder y para él mantener su poderío. Pero aparentemente, según dicen los palestinos, o por lo menos Hamás, dicen que ellos no han logrado su objetivo de sacar al pueblo totalmente de Palestina del lugar. Pero yo me pregunto, ¿y todos esos muertos? ¿Qué más que eso? ¿Por qué debemos quedarnos en un rincón? Entendemos también que una renuncia, un cese al fuego o una de poner las armas por parte del grupo de Hamás no va a resolver nada, porque Israel no respeta la vida de los palestinos. Entonces, esto más bien es una guerra a muerte, donde los palestinos, en este caso Hamás, están dispuestos a llegar hasta el final. Y creo que hay la integración de otros países y es muy probable que se convierta en una guerra regional. Bueno, con relación a esto, hay muchas informaciones en el Internet, hay mucho análisis sobre lo que está pasando, pero en definitiva lo que entendemos es que los intereses pesan más que cualquier otra cosa. Además de que el imperialismo mismo está en un momento, yo diría, crucial, porque de hace 200 años atrás, o sea, lo que hemos tenido durante todo este tiempo, lo que hemos tenido es un gobierno
títeres, gobiernos títeres, dictaduras. Hemos tenido una ideología de Monroe que ha acoplado todos los países y que la idea es mantener el control de Estados Unidos de cada uno de los países y de los recursos. Y bueno, los países que no tienen gobiernos leales a ellos son destituidos, son llevados a la cárcel, se justicia y se crean expedientes y se convierten en ladrones los que nos roban. Entonces, eso es una de las realidades que nosotros venimos viviendo hace 200 años y todos esos mecanismos que se han creado, la ONU, los derechos humanos, la OEA, la Corte Internacional, son organismos que sencillamente están al servicio de Estados Unidos, están al servicio de que cuando ellos entienden que no pueden entrar a un país y matar su gente, pues, o no quieren hacerlo, no es que no pueden, sino que no quieren hacerlo, pues usan a esos organismos internacionales que son, en definitiva, los organismos que ellos tienen para manejar la política internacional. Y así como el dólar, como es la deuda eterna, donde meten a los países en una deuda infernal, y cuando llega un gobierno no puede manejarse porque tiene una deuda que no puede caminar, como el caso de Argentina, y eso provoca que la gente se desencante y piense que el gobierno de turno es el malo, pero realmente es que lo tienen ahogado en una crisis existencial, económica, con una deuda eterna impagable. Entonces, todos estos mecanismos, todos están, la iglesia, su cúpula, tanto católica como protestante, la economía, la educación, las corporaciones, todas están afiladas a un mismo fin: mantener el capitalismo, mantener lo que es este sistema capitalista neoliberal, voraz, carnívoro, que no le importa quién se lleve las uñas para mantener su poderío. Entonces, eso es más o menos lo que yo puedo exponer de esta realidad, y entendiendo que el programa prácticamente desapareció del, ¿cómo se llama? O sea, todo el mundo desapareció, no veo a nadie, parece que todos se frizaron y no tenemos la oportunidad de reaccionar porque no hay otra forma, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a continuar con otro programa el sábado, a ver si tenemos mejor suerte, porque no sabemos la razón por la cual tenemos todo frisado. Pero anyway, aquí tenía una visita que hizo Putin a Arabia Saudita, donde fue recibido con honores, donde hubo un despliegue de seguridad, donde él iba en el medio, iban 3 aviones especiales, evitando que le puedan tirar un misil y matarlo en el aire, y cómo lo recibieron de una fraternidad el príncipe de Arabia cuando llegó, mientras que otros monarcas o otros presidentes de otros países no tuvieron el mismo recibimiento, ni al tiempo, ni con el nivel de el personaje que recibieron a Putin. Putin, la idea era aislar a Rusia, pero parece que todo ese trabajo que se hizo para aislar a Rusia y convertirla en el monstruo de la película, parece que la gente ha abierto los ojos y no es así. Hay un interés de los países de negociar con China y con Rusia y con otras economías, por entender que tienen más libertad de negociación. No es en el caso de Norteamérica, que lamentablemente, si no le conviene lo que el gobierno está haciendo, no va alrededor de regalarle los recursos, pues sencillamente lo sanciona y lo estrangula económicamente. Así pasa con Venezuela, con Nicaragua, con muchísimos otros países, con Cuba, y todo eso es sencillamente porque no responden a sus intereses. No sé si existe alguna pregunta al respecto antes de dar paso al camarada Luis Ortega. Seamos disciplinados con el tiempo. Tenemos ya
prácticamente 11 minutos para el cierre del programa. Sí, yo nada más quería preguntarte, compañero, si tuvo en este desastre que Lazo hizo también la intervención de Lenin Moreno y, por qué los pueblos, los países que tuvieron gobiernos de izquierda, por qué ahora se dejan gobernar por gente de derecha. Es decir, no hay una preparación. Por ejemplo, aquí en México se hace el Instituto de Formación Política, donde todos tenemos que estar formándonos para que no haya la oportunidad de que de nuevo venga la derecha a robarnos tanto cosas físicas como la vida, porque al final si ellos nos mantienen, la derecha que le gusta mantener en la miseria y en la pobreza a la gente, pues nos quitan la vida, la salud, tantas cosas que nos roban. Entonces, ¿por qué en Ecuador no hubo igual que en Brasil, igual que ahorita, bueno, Argentina ha sido todo un desastre, pero bueno, ¿por qué aquí en Ecuador no hubo? Es mi pregunta. Sí, gracias, querida camarada Miriam. Mira, yo te puedo contestar de manera muy concreta. El imperialismo norteamericano construye agendas estratégicas para cada uno de nuestros países latinoamericanos. Entonces, luego de esa década de un estado de bienestar, el imperialismo arrasó con todo y utilizó a Lenin Moreno como el operador político de la desinstitucionalización y desmantelamiento de una de las formas de integración latinoamericana como es UNASUR. Se desató toda una agenda de persecución política selectiva. Se persiguió al líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado, que tiene instaurados 52 procesos judiciales. Se lo sentenció por influjo psíquico por primera vez en el mundo. Yo mentalmente cierro los ojos y te digo a ti que delincas. Entonces, Moreno fue el operador político que apoyó a la ex dictadora Yanine Áñez en Bolivia y también fue parte de la maquinaria de operación política de el extinto Grupo de Lima. Por lo tanto, orquestaron a través de él el asedio e injerencia contra nuestros pueblos que hacen uso del proceso de la libre autodeterminación, como son Cuba, víctima más de 60 años de un bloqueo integral, injusto, insensible, inhumano, calificado como genocidio y crimen de lesa humanidad en contra de Nicaragua, que se ha sacudido de toda esta estructura también, víctima de medidas coercitivas unilaterales, Venezuela bolivariana, mismo guarimbas, todo, y todo un proceso de vandalismo que viene subyacente el saqueo de nuestros recursos naturales, energéticos, de minería metálica, no metálica, las grandes reservas de agua dulce, así como la criminalización de las protestas de las organizaciones sociales populares y la criminalización y también asesinato y persecución a nuestros pueblos originarios. Tú me decías, ¿por qué en México cada pueblo tiene sus propios procesos de formación políticos, ideológicos? En el Ecuador te puedo decir que yo fui parte de la Escuela Nacional de Formación Política Ideológica con el ex candidato Andrés Arauz, que es mi camarada. Y hoy hemos recuperado la Revolución Ciudadana y él es el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana y desde ahí vamos a emprender nuevamente la construcción de escuelas de cuadros, la construcción de formación política de los territorios. La lucha de clases en el Ecuador está vigente y vamos a luchar contra toda esta maquinaria del imperialismo y del sionismo presente en el Ecuador.
Y muchas gracias, excelente. Ojalá que así sea para que ya no permitamos que la derecha entre al gobierno, a los gobiernos de todo nuestro Abyanáhuac. Yo le nombro Abyanáhuac por Abyayala y el Anáhuac. Abyanáhuac. Gracias. Camarada Luis Ortega, le quedan 5 minutos para su intervención muy sintética, muy concreta. Bueno, sí, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, les podemos decir que hemos estado de victoria en victoria. Camarada Luis Ortega. Está hablando. ¿Me escucha? Sí, está ¿Sí me hablando. escucha? Camarada Ok. Luis Desde Ortega, aquí, ¿me desde la escuchas? República Bolivariana de Venezuela, se ha construido Parece la que se revolución congeló. bolivariana. Los demás me escuchan. Ildefonso. Eso sucede contigo, Luis Guerra. Porque esa parte de allá de Ecuador así también pasó en el Congreso Antiimperialista. Pero voy a decir lo que tengo que decir. En la pelea última que hemos tenido acerca de la Guayana Esequiba, que no es lo mismo que la Guyana inglesa. La Guyana inglesa, el término es de la Guyana que nosotros respetamos, esa compra que le hizo Inglaterra a Holanda, ¿verdad? Y que posteriormente, en 1966, se lo otorgó a un gobierno títere. Ese gobierno títere, a través de la ExxonMobil, que es como el aparato, herramienta industrial, corporativa, para crear guerras, pues hoy en día, hoy precisamente, ha contestado el presidente títere de la Guyana Esequiba, diciendo que sí se va a sentar con Nicolás Maduro. Pero pues claro, porque la lucha del venezolano no es cualquier cosa, aquí no estamos con juego, ¿ves? Y desde mucho antes de Hugo Chávez, nosotros desde las bases hemos venido construyendo una forma ideológica con escritos acerca del plan de la patria 2025-2030, y así vamos concientizando a la gente de tal manera de que no ocurra eso que estaba preguntando la señora Miriam Ivonne con respecto a que por qué se dejan ganar, ¿verdad?, el poder después de haber tenido un gobierno en Ecuador, un gobierno de izquierda, vamos a decir así. Bueno, ahí hay muchas cosas que decir. Uno, que están dolarizados. Ya con eso tenemos una transculturización generalizada que impide, ¿verdad?, aparte de todas las guerras psicológicas que tiene Estados Unidos, impide que el pueblo se levante. Pues aquí en Venezuela hoy salió ese comunicado. Nicolás Maduro Moro, después de 10.450.000 personas, y no es fraude, porque es cada dedo un voto. Si tú no le das a la huella, no te abre para votar. Votamos entonces 10.450.000 personas el 3 de diciembre como respuesta a la agresión, ¿verdad?, de Guyana Esequiba con respecto también a Estados Unidos y a Inglaterra. Quiero decirles, hermanos míos, que la lucha no es fácil. Ya nosotros tienen 9 puntos que se tomó acción por la Asamblea Nacional Constituyente este lunes, o sea, inmediatamente después de obtener el beneficio del voto del pueblo venezolano, donde dijo sí a 5 preguntas. La primera pregunta decía: ¿usted está de acuerdo con que se rechace el laudo arbitral de París, que fue irrito? ¿Verdad? Eso fue en 1899, 1898, 99, 1800. A donde ellos, sin estar presente en Venezuela, pues decidieron acerca de ese paso. La segunda pregunta decía: ¿usted está de acuerdo con que el laudo arbitral de Ginebra en 1966 sea la que nosotros tengamos como precedente para cualquier negociación con Guyana? Dijimos que sí. La tercera pregunta dice: nosotros, los venezolanos, estamos de acuerdo con que se construya el 24 estados, o sea, la 8ª estrella de nuestra bandera, ¿verdad? Dijimos que sí. Y por último, preguntar el Consejo Nacional Electoral si estábamos de acuerdo, otros sí, con que se
se elaboraran cédulas de identidad a todo el pueblo que existe en la Guayana Esequiba, que son aproximadamente unos 190,000 personas que viven en esa parte que estaba rayada, porque los gobiernos anteriores, colonialistas, tenían engordando ese terreno para después cambiarlo. De hecho, Guaidó, que es el estúpido ese que puso Estados Unidos para tratar de abordar nuestra revolución, pues ya estaba negociando con Inglaterra que le dieran el oro que nos tienen allá robado, ¿verdad? Intercambiado por el territorio. Pues eso ya no pasó, ¿verdad? Nosotros descubrimos esa patraña, fuimos a la Corte Internacional solamente a defender los documentos de propiedad que tenemos desde 1744. Cuando Carlos III dictaminó en tiempo de la colonia española, dictaminó que los límites de Venezuela eran los de la Capitanía General de Venezuela y contaba desde el este del río Esequibo hasta el Zulia, que es el estado donde yo vivo. Entonces, esa misma gestión quedó firmada por el presidente de ese entonces, en 1966, en el laudo arbitral de Ginebra, ¿verdad? Quedó instaurado con que esa es el límite de nuestra propiedad. Todos ellos, Estados Unidos, Inglaterra y el pseudo presidente, esto que no se le puede llamar de otra manera, es un pseudo presidente, es un empleado de la ExxonMobil. De hecho, le ha pagado hasta el avión para que fuera hasta la Corte Internacional a cuestionar que los venezolanos no podíamos ir a votar en contra de lo que ellos estaban haciendo. Pues se quedaron con los crespos hechos, ¿verdad? Porque el pueblo venezolano salió y masivamente. De hecho, eso es la lección que ocurrió hoy con Guterres, ¿verdad? También estaba este personaje que para nosotros no es muy bueno, pero bueno, la política, la realpolitik, ¿verdad? Uno tiene que tratar, mientras él sea presidente de las Naciones Unidas, pues de hacer una corresponsabilidad de acciones geopolíticas internacionales, en el caso de Venezuela, como en el caso del ESE. Entonces, desde esta semana ya tenemos 9, o sea, los 5 poderes de nosotros ya están haciendo presencia en Tumeremo, que va a ser por decreto la nueva capital la capital política, vamos a decir así, porque ahí van a ejercer los 5 poderes de Venezuela. Nosotros tenemos poder judicial, poder ejecutivo, poder moral, el poder electoral, ¿verdad? Y todo una estructura bien concebida para realizar este proyecto que tenemos, que se llama el proyecto del socialismo del siglo XXI. Nadie nos va a quitar eso de la cabeza. Lo digo yo como venezolano, pero yo estoy hablando aquí por millones de personas que hoy precisamente nos reunimos porque uno de los mandatos de esas 9 cláusulas que puso el presidente era que llevaran a los pueblos más lejanos esta conversación que yo tengo con ustedes, que el Esequibo es nuestro, de enseñando documentos, que aquí lo tenemos, que yo lo he pasado por los grupos, ¿verdad? Y de diferentes maneras también lograr que PDVSA, el Corpo Electoral, envíen personal para desde esta misma semana, ya están allá trabajando con los originarios de allá. No es fácil, porque esos originarios son tainos, algunos. No son todos, son indios, porque es una selva. No, hay 190,000 personas en donde son colonos algunos, pero que son nacidos en nuestro territorio, en la Guayana Esequiba. Guayana Esequiba, un término taino que dice sitio de nacimiento de la tierra. Los tepuy, que son unos cerros gigantescos en forma de mastaba, así son cuadrados y que miden más de 200 metros de altura, en el orden de 300, 400 metros de altura. Son árboles antiguos, dicen los originarios de allí. Entonces ya está Venezuela llevándole allá pues, los poderes públicos de forma... ¿Por qué no lo hicimos antes? Es una pregunta que todo el mundo nos hace. Ajá, profesor, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, no lo hicimos antes
porque los gobiernos anteriores a 1966 y el del mismo en 1966, que era un social cristiano llamado Rafael Caldera, ¿verdad? Produjo un decreto en donde dejaba 10 años sin efecto cualquier discusión del Executivo. Pero por supuesto que tenía que hacerlo, porque él es un burgués de la alta alcurnia que aquí tenía el poder durante más de 150 años. Entonces, hoy en día es el pueblo que manda. El primer registro que ustedes pueden ver, búsquense la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dice, solamente en el pueblo radica el poder político. Y si se leen el preámbulo de la Constitución, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que es un programa integral de identidad latinoamericana y caribeña, pero en especial de Venezuela. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora a mí? Bueno, bienvenida, bienvenida. Parece que se metieron en mi computadora y me sacaron. Yo quiero aportar un poquito, un chin, solo un poquito, porque ya el tiempo se nos fue. La pregunta de Miriam. Miriam dice que por qué después de tener gobiernos progresistas dejamos sentar gobiernos delincuentes neoliberales. Yo le voy a decir desde mi óptica, desde mi experiencia dominicana, nosotros teníamos una guerra permanente contra la dictadura de Balaguer. Balaguer mató una gran cantidad de jóvenes, acabó con medio mundo y logra en el 78 llegar al poder del PRD. Al llegar el PRD al poder, nosotros creíamos que ya habíamos ganado la revolución y que el PRD ya iba a resolver todos los problemas de allá. Resulta que el PRD era algo más de lo mismo, peor que Balaguer, porque ha sido más entreguista que Balaguer. Incluso tenemos hoy un gobierno del PRD que se llama PRM, que es un gobierno totalmente entreguista. Es un comerciante que no ha sabido nunca lo que es la problemática de miseria ni de nada y está vendiendo el país como lo han hecho los demás, con contratos que dan vergüenza, dándole todos los recursos a las instituciones extranjeras y dejando nada. Cuando llega el PRD al poder, nosotros creíamos que ya habíamos ganado la revolución. Entonces comienza el proceso de la burocracia, ¿verdad? Ya no teníamos que escondernos, ya éramos libres, salíamos, ya no nos iban a agarrar en la calle, nos iban a matar. Ya no teníamos problema de dictadura. Entonces comenzó la cantidad de dirigentes nuestros que real y efectivamente no eran dirigentes con conciencia, sino que eran dirigentes producto del momento, y comenzaron a vendérsela al PRD y a ser parte de el staff, de la burocracia, de la dirección del PRD. Se vendieron los sindicalistas, se vendieron los profesores, se vendieron, o sea, se vendió todo lo que se llama una gran cantidad de movimientos y de dirigentes. Entonces, nos quedamos prácticamente sin nada. Dividieron la izquierda en 200 pedazos. Por más que hacemos esfuerzos para la unificación, es imposible lograr la unidad de la izquierda. Ahora volvemos a elecciones nuevamente en mayo y ya cada quien está formando un grupito para irse a vender al PRD o al PRM o al PLD o a partidos reformistas. Entonces, se perdió todo lo que se había ganado en ese proceso. Entonces, lo que pasa también en los países nuestros es que cuando Ignacio Da Silva, cuando Dilma, que le dan el golpe de Estado, no había esa organización comunitaria. Sacaron muchísima gente de la pobreza, pero es lo que yo digo, si tú le das dádiva a la gente, le da, lo saca de la pobreza, pero no trabaja en la conciencia política, no ha hecho nada, porque mañana es el primero que va a ser tu enemigo, es el primero que se va a unir a la derecha, porque ya comienza a sentir que ya no es pobre, ya no pertenece a esa clase y ya tiene que pertenecer a la clase alta y comienza a pular por cargos políticos para robar también. Entonces, es importante, necesario, el trabajo político, organizativo y de conciencia desde abajo. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Quiénes votaron por Milei? Votaron por Milei los milenios. Ni trabajan, ni estudian, ni hacen de nada. Entonces, esos fueron que votaron y eso en su mayoría fue lo que le dieron el triunfo a Milei. Mañana se van a arrepentir, pero demasiado tarde. Ya Milei está sentado ahí, se va a sentar mañana.
Entonces, lo que a nosotros nos viene pasando es que la burocracia interna de los mismos militantes nuestros, políticos, revolucionarios, que ya dejan de creer que porque están en el gobierno ya todo pasó, que eso no pasó con Chávez. Chávez hizo todo lo contrario, y es una de las cosas que siempre nosotros vemos diciendo, que hay que mirar la política de Venezuela, porque Venezuela da cátedra todos los días. Y por ejemplo, nosotros vemos una Venezuela que está en la calle todos los días. Algún pretexto tiene, pero todos los días está en la calle y se está organizando. Cuando la derecha quiere hacer cualquier tipo de trueque y de confundir, ya el pueblo está orientado a lo que está pasando. Hay un trabajo de base de organización. Y eso es importante. Eso mismo está pasando en México también. En México se ha hecho un trabajo de organización y de cambio, y ahí está Enrique, que se nos fue. Enrique hizo un trabajo fenomenal en la educación de México. Yo no sé si estoy equivocada, pero por ahí anda la cosa. Entonces, Estados Unidos, el imperio norteamericano, nosotros lo mencionamos y lo mencionamos y lo mencionamos, no sabemos hasta dónde ha sido tan malo para nosotros. ¿Por qué? Porque son 200 años dirigiéndonos, robando nuestros recursos, creando instituciones fantasmas que solamente les responden a sus intereses. Se crea la ONU, se crea la OEA, se crea la vaina internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se crea la Haya, se crea Corte Internacional. Corte Internacional, muchísimos organismos. Pero tú, uno de esos organismos, le da la gana de sancionar a Estados Unidos, por ejemplo, la Haya, que decidieron hacer un sometimiento, no me recuerdo quién fue, inmediatamente comenzaron a bloquear la cuenta y a sancionarlo. Además de que Estados Unidos no le da seguimiento a ningún tipo de condena que se le haga. Entonces, ahora la cosa está cambiando. Para terminar ahí, la cosa está cambiando. ¿En qué está cambiando? Por ejemplo, ellos se propusieron destruir a Rusia y aislarla. Pero ¿qué está pasando? Que con la guerra en Irak, en Ucrania, se ha dado algo, y es que el mundo se está dando cuenta que quien está ganando la guerra es Rusia, y se la está ganando a la OTAN, y se la está ganando a Estados Unidos, y se la está ganando a Israel, y ya, por mucho que ellos quieran vender portalitas de cristal, la realidad es que Ucrania, aunque este conflicto de Palestina, esta masacre de Palestina lo ha sacado un poco del aire, pero los legisladores norteamericanos, especialmente los republicanos, no han querido darle más dinero a Ucrania. ¿Y qué pasa? Que Biden está amenazando con irse a pelear directamente con Rusia, y Rusia le responde, solamente esos son cuentos de camino para provocar que se te dé el dinero, para tú seguir haciendo lo que está haciendo Ucrania. Ucrania ha servido para enriquecer y limpiar todos los armamentos sucios, todos los armamentos atrasados, todo lo ha logrado limpiar con esa guerra en Ucrania. Aquí lo que hay es intereses, sencillamente. Aquí no se importa nada. No se preocupen en pensar, ay Dios mío, pero debieron tener pena por esa masacre. Olvídense. El capitalismo es eso. Producir violencia, porque le produce violencia a los pueblos, porque le quita la educación, porque le quita la salud, porque le quita la recreación, porque le quita el trabajo. Y una de las gente que decía es que mientras más gente desempleada hay, mejor, porque las empresas tienen de dónde coger y pagar menos salario, porque como hay tanta gente desempleada y a ti te ofrecen un salarito de 20 pesos, tú lo vas a coger. Porque hay otra gente que te está esperando, lo va a coger, si no lo cojo yo, entonces lo cojo, y hay el problema de la explotación. Entonces, eso es lo que está pasando. Nosotros tenemos que abrir los ojos y entender, y aunque nos duele el ego, porque una de las cosas que decía Chávez también, no se dejen pasar la mano por el ego, porque esa mano se la pasa por el ego y te compran, y te dicen que tienes que ponerte un vestidito diferente, un pantaloncito diferente, y cuando tú vienes a ver, está vendiendo a tu compañero, y está vendiendo droga, como han agarrado legisladores vendiendo droga en Venezuela y en otras partes del mundo. Ahora, en otras partes del mundo lo han agarrado, pero no lo cogen preso. En Venezuela sí, porque hay gobierno decente. Entonces, nosotros necesitamos abrir bien nuestra mente y comenzar el proceso de organización y concientización en todos los pueblos.
Si uno, tú puedes llegar a una persona y organizarla y concientizarla y decirle lo que es el capitalismo, a uno, siéntese satisfecho. Ahora, malo es que tú no hagas nada y te quedes de nada más criticando y viendo las cosas malas. Así que yo termino con ese gran discurso que tiré ahora mismo, pero lo quiero muchísimo. Lo que pasó, pasó técnicamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Nos van a seguir dañando. Ustedes lo saben que nos van a seguir dañando el programa. Nosotros estamos haciendo mucho programa. Y algo que no mencioné fue que Guatemala, el golpe de Estado se dio de Guatemala. Mañana hay un rally aquí en Manhattan frente al consulado y vamos a tener entrevistas de la compañera para ver qué realmente pasó, pero el golpe de Estado se dio en Guatemala, porque ellos no quieren dejar montar a ese caballero ahí tampoco, porque saben que es un talón de Aquiles en contra de los intereses norteamericanos, en contra de las corporaciones norteamericanas, porque aquí gobiernan las corporaciones, aquí no gobierna el presidente, aquí gobiernan las corporaciones que se dividen el pastel, los demócratas y los republicanos. Un día le toca a los demócratas y un día le toca a los republicanos. Es la misma cosa. No hay nada nuevo. Un abrazo para todos. Feliz Navidad. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Mayita. Ildefonso, te aprecio mucho, te quiero mucho. Sí, Igual Via Pino. Si lo que yo dije no le gustó, se quedan con eso. Hasta luego. Bye. Excelente, excelente, María Núñez. Saludos, estimado Dale, Ortega, Via Eso. Pino y todos. Hasta luego. Iván, Via Pino, Miriam. Nos vemos el próximo sábado, Miriam. Muchas felicidades. Recuerden que Brasil le toca el próximo sábado. Recuerden, ya lo saben. Cuídense Vamos a mucho. ver si podemos escribir un documento en solidaridad y denuncia contra los crímenes de Israel. Compañero Luis Ernesto, usted que escribe muy bien, ayude ahí a los compañeros para escribir ese documento. Muy buenas noches, buen programa. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.